Javier Aguirre presentó una lista de 20 jugadores que militan en la Liga MX, 8 de ellos únicamente irán como sparring o como un equipo alterno para que la selección, la verdadera selección, pueda entrenar, y 12 de ellos pertenecen a diferentes clubes, 5 al Club Guadalajara. Me acompaña en este episodio de Los Populares, donde analizaremos y destrozaremos esta lista. Alejandro Enríquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Muy buenas tardes a todos. Pues contento de estar una vez más aquí en Los Populares contigo, con el buen Ips, con Cristian Palebriones. Y pues sí, finalmente, pues cada vez se acerca ya más la hora cero para conocer la lista final. Y pues nada cómodo, ¿no? Saber el hecho de que vayas de sparring ya es una moda en cada edición de la Copa del Mundo, en cada pues justa deportiva importante. También llevar a ciertos elementos que vas a recortar de último momento. Gerardo Martino lo aplicó en Qatar 2022, ahora pues replica esa idea Javier Aguirre, y faltarían en teoría 14 europeos, pero no todo está dicho. Cristian Pale, bienvenido, porque de última hora podría haber modificaciones tanto en los mexicanos como en los que vengan del viejo continente o del extranjero, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Alex, Alan, Ips, en la producción? Es muy importante lo que va a pasar en las próximas semanas, porque ya prácticamente en un mes se tiene que definir esa lista, esos jugadores, esos 26 que tiene que llevar Javier Aguirre en la próxima Copa del Mundo. Yo creo que solamente tiene un par de dudas, Javier Aguirre, ¿no? ¿Qué tan bien pueda percibir a Chávez, a Edson Álvarez y a Santi Jiménez? Y creo que de esos tres, y meto también en ese grupo a Huescas, como que de esos cuatro va a salir uno. O sea, yo no creo que haya más movimientos ahí. Y esta lista de 12 son los que van a ir. Hay ciertas injusticias o incongruencias o congruencias de Javier Aguirre, como lo de Lainez, en un momento lo de Charly Rodríguez, que se fue enfriando con el paso del tiempo. Pero creo que ya es una lista que ya está como muy cantadita. Aunque el problema que yo les quiero plantear es que una vez más, 4 años después, el entrenador nacional va a volver a llevar a un jugador fuera de ritmo o lesionado. Sí, ¿no? Bueno, pues es que estamos acostumbrados a polémicas. Vamos a repasar la lista, los 12 más los 8 de sparring. Claro. Y después de ello, ¿qué les parece si ya empezamos a atacar los jugadores? Sobre todo quién está de más y quién faltó, ¿no? Así es. Bueno, los porteros, como en la cuestión de los que se supone que estarán en la Copa del Mundo, Raúl Rangel, que parece que todo indica que será el titular, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, en el medio campo, Eric Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, que ahí está una sorpresa, creo, Roberto Alvarado, el Piojo, y en la delantera trae a Armando González, Alexis Vega y Guillermo Martínez de Pumas. El sparring, con los jugadores que irán como parte del entrenamiento del porteros, el guardameta será Oscar García de León, Luis Rey, defensa del Puebla, Eduardo Águila de San Luis, Jesús Gómez de Tijuana, Denzel García de Juárez, Iker Fimbres de Rayados, Jairo Torres también de Juárez y Kevin Castañeda de Tijuana. Ahora sí, ¿quién alza la mano para empezar a destrozar esta lista? No, primero el chico estadística. Ok, bueno, sí, qué bueno, porque fíjate que el caso de Kevin Castañeda para mí es un jugador que no ha considerado en toda esta zona, en esta etapa de Javier Aguirre 3.0, pero sí es una de las injusticias estadísticamente hablando, porque Kevin Castañeda lleva por lo menos 4 torneos siendo un hombre muy referente del equipo de los Cholos. Hablamos mucho de Gilberto Mora, de todos aquellos extranjeros que han estado con el equipo fronterizo, pero Kevin Castañeda, de los mexicanos, hoy termina como el segundo mejor goleador mexicano de la Liga MX con 7 goles. Y con esos 7 goles no es suficiente para que Kevin Castañeda gane un lugar. Sí, ya sé que va por el tema de que el medio campo o la gente ofensiva está muy saturado en la selección mexicana y que pareciera no tener espacio, pero creo, Alex, que pasa más porque nunca fue considerado, salvo esta lista, que va solo de sparring. Sí, no, y es que ahorita bien lo dices, la versión 3.0 de Javier Aguirre, me parece que en general el grueso de todos los jugadores no pasan por buen momento, ya sea por lesiones, por baja de juego, por lo que ustedes quieran, y que, bueno, pues está tratando de encontrar como que alguna fórmula mágica que le pueda dar resultados en lo que es la Copa del Mundo, ¿no? Yo considero que siempre los convocados deben de ser los mejores jugadores que están en ese momento. En el último semestre, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya empiezan en el mundo del fútbol, que respetar la jerarquía, que mi ciclo, que lo que te puede dar. Exactamente, ¿no? Entonces, por ahí también lo de Luis Romo, no, se me hace una decisión bastante buena. ¿Por qué? Porque el equipo del Guadalajara, pues está pasando por él sí lo tuvo en su proceso. ¿Te gustó que lo haya convocado? ¿Sí te gustó?
Sí, se me hace un buen jugador. Yo ya no lo tenía contemplado dentro de los 5 o 6 posibles que Chivas pudiera aportar a la selección mexicana. Pero sí se hablaba de que Javier Aguirre incluso le recomendó eso. Pero yo daba más por tema de la que Richard recuperación. Ledesma iba a poder estar y más que Luis Romo. Pero es que son diferentes posiciones las de Bueno, el estos otro es dos lateral. jugadores, ¿no? Y Exactamente. por la lateral creo que también necesitamos. Y entonces ahí. como que él tal vez lo elige él por encima de Charlie Rodríguez, que sí estuvo en las últimas convocatorias, ¿no? Pero por ahí. Charlie Y era alguien atraviesa un buen similar. momento futbolístico, igual que Chiquito Sánchez tampoco. Tampoco Romo, 10 juegos apenas este semestre. 5 tarjetas amarillas. Así es. O sea, imagínate, jugó 10 partidos y en 5 le sacaron tarjeta amarilla. Digo, a final de cuentas es parte de su oficio, ¿no? Está ahí como escudo en el medio campo y evidentemente tiene que apretar, que meter la pierna. Pero pues también te habla de que, pues como el machito. Bueno, pero también Alexis es otro de los temas que les quiero plantear, porque Alexis, fue el que hizo el gol de penalti con el título del Toluca, pero también 0 goles en este semestre, Sí, apenas se ha 6 pagado. partidos. O sea, realmente es un jugador que va a llegar con muy poco a la Copa del Mundo en el semestre previo, nada más. Sí. Tú decías de las injusticias de lo que iba a volver a repetir Javier Aguirre. ¿Lesionado te refieres a Alexis Vega? Sí, Y- ese es uno de los bases mexicanos, Alexis y Romo. O sea, porque finalmente vienen de una cierta inactividad, más de 4 meses de no estar en activo de manera importante. Si esto me lo dices hace un año, los dos te lo firmo que deben de estar en la selección, Claro. porque estaban en su momento estelar, pero su Yo les presente no diría es bueno. otro que para mí no tendría que estar ni siquiera considerado ni ¿Quién? como sparring. Guillermo Martínez, delantero de Pumas. Yo creo que También estoy de acuerdo Sí, contigo. Sí, inclusive hasta vería más viable que incluir a Kevin Castañeda. ¿no? Aunque lleva 5 goles y siempre, Ya Memote. porque ya perdió la titularidad, Memote, Pumas, ya sí. no es titular de Así Pumas, es relevo. Y tal vez les llama la atención que ha metido 5 goles entrando de cambio. Pero Pero aún así, no, sinceramente. No me parece. Yo preferiría darle la oportunidad a Armando González de que sea el cambio de A favor. Raúl, Claro. Santiago, inclusive si ustedes quieren hasta de Berterame por ahí. Ojo, no pongo allá a Julián Quiñones porque no es su posición natural ser un 9 de área, ¿no? Él evidentemente puede jugar un poquito más botado hacia la izquierda, pensando que Julián Quiñones vaya a estar, porque también... Yo lo que les quería preguntar, para ustedes, ¿creen que el Vasco Aguirre, ahorita por el buen paso de Julián Quiñones en la Liga del Fútbol Árabe, está de líder de goleo, acaba de meter doblete, va a ser llamado finalmente? Porque primero como que lo consideró, quizá para amarrarlo a esa situación de la nacionalidad, posteriormente lo dejó en el olvido, últimamente estuvo convocado, entonces es lo que les digo, que siento que el Vasco Aguirre no tiene claro realmente a quién va a convocar finalmente. Pues sí, tiene una pachanga, ¿no? Realmente, porque hay varias posiciones en las cuales el equipo mexicano no ha tenido una cierta continuidad. Ahora, ¿quiénes quedaron fuera de esta lista de jugadores de la Liga MX que pudiéramos considerar una injusticia a nivel popular y todo el rollo, ¿no? Diego Lainez pudiera ser una, aunque Diego Lainez ya lleva estando frío de la selección hace un ya buen algunos rato. meses, De ¿no? la selección, pero ahorita, si hablamos de momentos, ¿no vive mejor momento que Piojo Ajá. Alvarado? Desde luego que sí, Sí. pero no lo Y en tenía la ya misma posición. considerado. ¿Es la misma posición? Entonces Diego Lainez es uno a nivel popular y sería su segundo, bueno, es ya su segundo mundial que se pierde, ¿no? A sus 26 años, siendo pues el eterna promesa del fútbol mexicano. Exactamente. Charlie Rodríguez fue al mundial pasado con el Tata Martino y queda fuera ya de esta lista. Y que hizo todo el proceso con Javier Aguirre y antes también con el Jimmy Lozano. Marcel Ruiz, esa decisión tan dura que él tuvo de no operarse junto con el Toluca, aspirando y soñando con llegar al mundial, termina quedando fuera, ¿no? Sí, así es. Y Richard Ledesma, que también es, al igual que Brian Gutiérrez, de los que llegaron de Estados Unidos, o del extranjero más bien, para tratar de ganarse un lugar estando en Chivas, ¿no? Pero también Richard Ledesma Venía queda del fuera. fútbol de Países Bajos. Sí, ¿no? del Inclusive PSV. por allá conquistó algunos títulos. Y la verdad que esta pues lista creo que también es el reflejo de la actualidad del fútbol mexicano, pibe, no sé si pienses lo mismo, porque yo la veo y realmente no me inspira, Sí, no me ilusiona. claro. O sea, yo veo que yo entiendo y primero la juzgué, ¿no? Primero la critiqué, dije, qué pobre selección estamos presentando hoy, y después dije, pero si es lo que hay, Exactamente, pero es verdad. Es no una se está selección dejando muy nada pobre. fuera. Bueno, si acaso por ahí Lainez, pero tampoco hay otra figura que tú digas, es que están dejando fuera a un Cuauhtémoc Blanco como en su 2006 pasó, ¿no? Están No, dejando no, fuera no, los problemas a un con- Giovanni Dos Santos, a un Carlitos Vela, o sea, algo, una figura similar, en condiciones Sí. similares. No se está dejando Yo fuera te decía nadie. el caso de Kevin Castañeda, pero tal vez el problema de Kevin Castañeda es que juega en Tijuana. Pero si Sí. Kevin Castañeda fuera el mediocampista del Cruz Azul, de Pumas, del América, del Rayados, tendría otro reflector.
pero pues lamentablemente está en provincia y eso como que lo hace como Sí, que un poquito pierda menos. mucho del protagonismo, ¿no? Sí, realmente yo estuve leyendo diferentes portales no especializados y sí es una lista que no convence, que no deja un buen sabor de boca, pero me parece que mucho tiene que ver también porque es lo que hay, ¿no? De dónde más echar mano. Ahora, en ese sentido también, pues ya a esa altura que está pasando el podcast de Populares, ya está a disposición el álbum del Mundial. Ujú, Y bueno, es ahí correcto. encontramos otra de las incongruencias, ¿no? De los jugadores que FIFA Media selección. que dice, aparece exacto, ¿no? en el Pues álbum. en el Panini está Lainez, Charlie, Marcel Ruiz, Chiquito, Malagón, Chucky y Chino Huerta, ¿no? De los que pues hasta no van a ir con México, ¿no? Es correcto. Oye, y Chino Huerta ya desde hace rato, No, ¿no? O sea, perdido. Y Hay también que otra meter cuestión alerta también- Amber para ver dónde se encuentra porque no hay ningún reporte de él. sí, es Alerta Anderlecht. Así es. Anderlecht. Fíjense, me llama la atención que hay 3 delanteros convocados, el caso de Armando González, Alexis Vega y Memote, ¿no? Digo, Alexis también podría jugar un poquito más retrasado por alguna sí, banda. como enganche. Pero digamos, de manera oficial, en carácter oficial, estos 3 juegan en la delantera. Si a ellos le sumamos a Santiago, a Raúl, a Berterame y a Quiñones, o sea, estamos hablando que serían 7 jugadores en la parte ofensiva. Es mucho, ¿no? Ujú. ¿Se llevaría estos 7 elementos que estoy mencionando? Yo por eso creo que el tiro está entre Memote y Santi, ¿no? Yo creo que Sí. por ahí se va a definir, ¿no? O sea, uno de los dos va a estar fuera de la lista. Y sí, yo creo que va a ser Memote, porque pues, puede que le respete ahora sí, el proceso, la jerarquía a Santi. Oigan, y hablando de sorpresas, recordar algunas de las que se han presentado pues hace algunos años para acá, sobre todo del 2000 para acá. Sigifredo Mercado en el 2002. Ok. ¿Fue sorpresa? ¿Sí lo consideran Bueno, sorpresa? pero muy rendidor ya en el Club León en aquella época, ¿no? Sí, ahí se ganó su convocatoria. Primero empezó teniendo buen desempeño con el Puebla de la Franja, lo compra del León, se consolida, tiene buena participación y pues cumplidor, ¿no? Realmente. Bajo perfil. Sí, exactamente. Sabes que yo creo que antes a lo tuyo, a defender y ya al ofensivo no me importa. Hoy al jugador se le exige un poquito más y yo creo que por eso es de que en su momento los puntos los cumplía. Bueno, pues otra de las sorpresas, Rafael El Chiquis García en el 2006. Bueno, No, pero, esto fue, pues, eso no es era sorpresa, eso porque- fue una imposición de Ricardo Lavolpe. Pero terminó sí. por ser pues una de estas cuestiones desagradables que ocurren en cada convocatoria, ¿no? Sí, y salió con su que había que respetar el proceso, que venía de selecciones juveniles, pues ya mejor, o sea, decir, pues se casó con mi hija, ¿no? Ahora- Es mi yerno. hablando de los tiempos, el Chiquis García como que 3 años atrás sí estaba en un buen nivel, Sí, con, ¿no? con Toluca. Pero justamente en esa época en que es convocado, pues no estaba pasando por su mejor etapa. Claro, ¿no? O sea, sí. eso fue muy evidente que Sí, sí y había que nepotismo ahí. En esa lista del 2006 fue muy criticado el hecho de no convocar a Cuauhtémoc Blanco y la Volpe justificó la ausencia de este jugador en la América diciendo no encaja en mi esquema. Sí, era un tema personal siempre. Sí, claro. Digo, y más allá de que encajara o no encajara, pero Cuauhtémoc Blanco atravesamos mucho mejor. No, momento. nunca Hoy sobra, juega ¿no? mucho mejor. No, Nunca sobra, nunca jugador sobra. que Rafael García, ¿no? Bueno, otro de las sorpresitas, Adolfo Bautista en el 2010, ¿no? Y esa, oigan, 2002, Javier Aguirre con Sigifredo, 2010 con el Bofo. También no es su mejor momento, ¿no? Sí, O sea, no. no era el Bofo de Chivas, de Jaguares de Exacto. Chiapas, etcétera, ¿no? O Es sea, que caemos, Cristian, en lo que hemos dicho en varios episodios de Populares, que es hay jugadores de clubs y jugadores de selección y jugadores de ambos, ¿no? Que te rinden en ambos equipos, pero si el Bofo es un jugador 100% de club, realmente la playera de la selección, desde mi punto de vista, le queda muy grande. El tema de eso que dices es que para poder mostrarte en selección tienes que andar bien en algún momento, tienes que andar bien en tu club, porque si en tu club no andas bien, o sea, ¿cuándo vas a tener la oportunidad de ponerte la playera de la selección? Pero sí entiendo al punto al que vas, ¿no? Sí. O sea, pero tal vez por ahí nos hemos perdido de una que otra joyita que con selección hubieran podido dar un poco más. sí, no dan ese do de pecho, eso es en realidad. Bueno, pues otro de los que se sumó también en esa ocasión 2010 fue Oscar Pérez. Sí, porque y fue hasta una de sorpresa. titular. Sí, titular y siendo un veteranazo, ¿no? O sea, quitándole ese primer mundial a Guillermo Ochoa Así es. como guardameta estelar de la selección, o hasta Osvaldo Sánchez, porque todavía le alcanzaba un poquito, ¿no? El Guille Franco también de ese 2010 creo que Estuvo, también termina sí. por ser una sorpresa. Y bueno, pues del 2014, Carlos Salcido, ¿por qué? Porque ya estaba pensando más en el retiro que en mantenerse activo, pero terminó por acudir a esa Copa del Mundo en Brasil. ¿Les parece? Ya no mejoró sus épocas, ¿no? Fue el 2006 cuando estaba en su momento Claro. estelar, ¿no? No, y además de que en este partido contra
Países Bajos contra Holanda, recuerdo que entra y en lugar de ser un revulsivo y tratar de aportar al equipo, pues no, ya en el aspecto físico sí quedó Alentó mucho al a equipo deber. aquella Sí, vez. exactamente. Esta fue una sorpresa, pero creo que positiva, el caso de Edson Álvarez en El 2018 machín. en Rusia, que fue una revelación muy joven, por eso fue una sorpresa, porque llegaba muy joven a esta edición de Copa del Mundo y terminó por ser un jugador que se afianzó muy bien en el medio campo y a muy corta edad, ¿no? Como ha habido otros casos, el caso de Andrés Guardado, Rafael Márquez, los más, Así es. los más, creo que los más que reflejan este tipo de Sí, el Machín fue muy agradable en ese torneo porque venía apenas de su debut con América, de estar en el torneo del Centenario, Así jugaron la es, sí. final, o sea, ya siendo titular el Machín. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también en el pasado 2022, otra sorpresa creo que fue Luis Chávez, de las que Que podemos metió mencionar. gol incluso. Pasaba por buen Golazo que momento. metió Sí, sí, sí. contra Arabia Saudita. Y tal vez, no sé si lo tengas ahí, a Kevin Álvarez, porque también venía de esa gran inercia con los todos del Pachuca, junto con el Chiquito, con Guti, todos ellos. Y me parece que Kevin Álvarez en ese partido contra Argentina, arrancó de titular en el momento estelar de Kevin, ¿no? ¿Por qué dejaron fuera a Kevin? O sea, esa creo que también sería una buena ¿De pregunta, ¿no? lista? Esta, sí. Por su baja de juego. Terrible. Pero a ver, O sea, ni en vamos a- América era pero titular. pongámonos serios también, porque Sí. si hablamos de laterales, o sea, el único que ha sido muy constante Jorge es Jesús Sánchez. Gallardo. Gallardo, no, Ah, ok. Jorge Sánchez, no, Jesús Gallardo por la izquierda creo que ha sido lo más constante que hemos visto Sí. hablando de laterales, pero por la derecha ni Israel Reyes, ni Jorge Sánchez, ni desde luego ni Kevin Álvarez. Es que Kevin está ahorita peor que Jorge Sánchez. O sea, realmente, si a Jorge lo criticamos, Sí. Kevin está extraviado, ¿no? O sea, realmente Sí. él se quedó hace 5 años atrás. Sí, lo perdimos. Sí. Y bueno, pues también sorpresas, decíamos ya de Guillermo Martínez y Luis Romo en esta edición 2026, que pues el Memote yo considero que también es parte es como un espejismo, yo lo diría yo. ¿Por qué? Porque también creo que lo de Pumas, y digo, ya el tiempo no lo dirá, o me lo dirá a mí, pero creo que también lo de Pumas es un espejismo, ¿eh? O sea, ese liderato, ya lo habíamos dicho, Pumas no juega bien, ¿no? Pero tiene resultados. Pero la liguilla se cuesta aparte, ¿no? Sí, es otro torneo, ¿no? Lo que hemos platicado. Y sí, también yo considero que el Memote, pues no. Si no es titular en Pumas, pues no creo que tampoco tenga la oportunidad. Y ocupan ahí un lugar, una plaza, para alguien que quizá te pueda aportar más. Oye, hace 4 años la injusticia cuando ya hacen el último corte, porque este va a ser, me parece que el 1 de junio, ¿no? Cuando ya hacen el corte final para dar la lista, ya que va a estar Definitiva. de 26. Pero hace 4 años quedó fuera Jesús Angulo, que estaba en esa convocatoria. Sí, Camilo. El Chiquito Sánchez, que venía de ese gran torneos con Pachuca. Santi Jiménez, que fue tal vez la más injusticia. Sí. El Tecatito Corona, que lo estaban aguantando para ver si después Una de una lesión, lesión exacto. volvía, pero Sí, sí, ya sí. no hubo tiempo para Sí, no que le dio. recuperara en el momento más importante de su carrera, cuando estaba brillando En el para el Porto. Porto. Y Diego Lainez, que también fue de los jugadores, pero sí creo que el que más dolió fue el Tecatito, porque venía de 4 años jugando muy bien y quedando fuera. Y el caso de Santi Jiménez, que por lo que había hecho con Cruz Azul, reportado ya con el Feyenoord, Con el Feyenoord de Holanda. semestre reciente, ¿no? Sí, que también, por ejemplo, Jiménez, Raúl, acude, pero en una situación mala. Una súper Y- baja de juego, No sé si por desenchufado. compasión, es horrible decirlo, pero no sé si se apiadaron de él por lo que le sucedió Y no en la estamos Liga hablando de que sea un Premier, mal ¿no? jugador, es muy No, buen no, es jugador, que no. pero en aquel No era su momento. No lo era, Sí, definitivamente. no, claro. Oiga, saludos a nuestra compañera Sofía Jiménez que vino a tomarnos fotos detrás de cámaras. Ahí las vamos Eso a es estar todo, poniendo. Sofi. Fotos en redes Que le sociales. tome también unos al productor porque luego se dice que... Es correcto. No, es que sale. está muy oscuro, no Que le sale. vamos a poner no un sale. micrófono al productor, pero cuando esté durmiendo. Dice que en no, su que casa. hoy no. Bueno, en otra ocasión. Oigan, de los 14, bueno, ¿qué tiempo nos queda? Le preguntamos a nuestro productor. 5. Bueno, todavía podemos platicar un poquito. Va. Hay 14 lugares Sí. que tendrán que venir del extranjero. Así es. Jugadores que ustedes piensan que van a estar sí o sí en la próxima Copa del Mundo. Que van a venir desde luego del A extranjero. ver, se los digo, a ver si coincidimos. A ver. Guillermo Ochoa, que va a ser el tercer. Claro, sí, sí, Ya, sí. sí. Segundo portero. Bueno, segundo. Segundo, no va a ser titular. Bueno, pero va a ir, ¿no? Digamos que ahí está uno. Descuéntale uno. Ok. De ahí, Jorge Sánchez. No me cae, no me gusta. A mí tampoco. Pero creo que Jorge va. Yo creo que va a estar Sí, fuera. ¿Tú vas a estar? Sí. Bueno, espérate. Ahí viene César Montes, ese sí va. Sí, claro. Es el titular de la Cachorro. selección, ¿no? El cachorro. Johan Vázquez, Claro que Esos también. dos, eso sí. estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Ellos son los Anda bien. centrales. Sí, sí, sí. De ahí Mateo Chávez, que no estuvo en la última fecha FIFA, los partidos contra Bélgica y Portugal, pero creo que por su semestre creo que debería estar, ¿no? Ujú. Yo también.
podemos estar de acuerdo. Coincido. Que Mateo Chávez, el tiloncito, se va a ganar su lugar. Edson Álvarez, esa para mí es la gran duda de Javier Aguirre. ¿Lo llevas como factor anímico moral o qué haces? Porque no ha jugado. Sí, No ha jugado. No ha jugado. Sí, está complicado. Está difícil. Yo creo que sí lo va a llevar para hacer grupo, para motivar, no sé, pero sí, por momento futbolístico y de arranque. Pero pues, pierde su lugar, ¿no? O sea, estás consciente lógicamente. que no va a ir igual que como... Bueno, pero ¿a quién podrías llevar si no es Edson Álvarez? Ahí va. Álvaro Fidalgo, que está con el Betis, acaba de ser titular contra el Real Madrid, así que creo que Fidalgo está cantadito Sí. para que vaya Sí, a yo su también mundial creo con que el México. Maquito. Orbelín Pineda, que acaba también de meter gol de en Grecia. Ajá, de ser campeones, ¿no? En Grecia. Ajá, y Orbelín creo que también va a estar sin lugar a dudas, ¿no? Y de ahí Julián Quiñones, yo creo que por lo que vimos en la fecha FIFA, sí lo va a llevar. Ojalá, sí siento que pueda aportar. Se equivocaría si no lo lleva, ¿no? Tiene que, Y se tiene que. equivocaría si lo lleva y no le da minutos. Tal vez de los delanteros más calientes que tiene México en este momento, ¿no? Y de ahí Raúl Jiménez igual. No, mira, Claro. que- también. no, él era defensa central. Ah, sí, pero jugador de delantero, fútbol. delantero tú. Ok. Obed Vargas no es titular con el Atlético de Madrid, pero está en el Atlético de Madrid. Sí. Puede Pues ser es lo que lo finalista de dijo la Javier Aguirre. No lo convocaba tanto con Seattle porque la liga, esto, el otro, deben de estar en Europa, la experiencia. Ahora ya está allá, pues aunque sea. Y Obed puede ser el que puede ocupar el lugar del Machín. Podría ser, pero también creo que Obed Lira. podría estar en la cuerdita floja, ¿no? Yo no lo veo tan firme Sí, no. en la lista final. Y me gusta mucho lo que planteas, pero Jorge Sánchez yo no lo veo, ¿eh? No lo veo. Ok, Santi Jiménez ya jugó con el Milán, ya metió por ahí un gol en la Copa, etcétera, pero es suplente del Milán. Perdió ya protagonismo que tuvo hace 6 meses. Santi Jiménez, una de las grandes dudas, ¿no? Sí. Puede estar. Y de ahí, Germán Berterame, que se fue al Inter Al Inter de Miami. Anda metiendo por ahí goles. Bueno, ya en el MLS metes un chorro de goles. Claro. Etcétera, ¿no? Luis Chávez, que ya regresó en la Liga Rusa, ya está teniendo actividad como titular, así que creo que Chávez se puede colar, ¿no? Bueno, pues yo sí coincido con algunos nombres. Yo dejaría fuera a Jorge Sánchez y nada más. Y falta uno, Rodrigo Huescas, que él todavía no juega. Ah, no. Ya está entrenando, pero pues vamos a ver. Yo creo que la duda para mí está entre Huescas y Edson Álvarez. Yo creo que Sí, uno por el de tema los la dos no va a ir. lesión, ¿no? Sí, no, yo creo que el Machín sí va. Edson Sí, yo lo va a llevar. preferiría por encima de Lo va a llevar. Huescas. Sí, claro. Bueno, pues ya esta es la lista que presenta Javier Aguirre en cuanto al tema de los mexicanos, los que están jugando en el torneo doméstico. Ya la analizamos un poquito, muy objetivos, ¿no? Muy objetivos siempre. Ojalá. Sacando el corazón amarillo que tenemos. Exacto. Y es que finalmente nos vamos a apasionar, va a estar más interesante la lista final. Ah, Sí. Ay. Sí, otra vez. El Bueno, productor pero está apaga, celoso porque la cámara tantito una porque si no no puede hermandad salir. águila. Que solo se Exacto. escucha el audio. Oye, bueno, esos jugadores van a estar el partido el 22 de mayo contra Ghana en Puebla. Nos llevas, está pendiente si nos llevas, ¿no? Sí. Y el 29 de mayo contra Australia, que va a ser en Estados Unidos, en el Rose Bowl. Te ese queda es más seguro. lejos, ¿no? Ese es más seguro. Además, Y bueno, y el 1 de junio contra Serbia en Toluca. Ok. O sea, son 3 partidos amistosos de México. que le faltan ya para definir todo. Te digo que es más seguro porque salen más baratos los boletos en Estados Unidos que en México. ¿Crees? No, ¿qué? Ya mero. Bueno, nada más échenle un ojo a los de la Copa del Mundo, ¿eh? Ah, bueno, Sí, referente a la Copa del Mundo, sí. Bueno, ya nos estamos despidiendo, señores. Por favor, regálenos sus redes sociales, Alejandro. Alex Pibe Enríquez, ahí estamos en redes sociales. Alias Niño de Cristal. No. De vuelta, la de ¿Qué va a ser de pasada. cristal? ¿Qué va a ser de cristal? CH Pale 09, ahí nos busca. Muchas Gracias, Cristian. El de nuestro productor es @ y fotógrafo y @ibestriano. Lo encuentran igual. El mío es @alan_carisma y ¿No era Pollito Águila? Algo es así. no, Bombín. Hijo del Comude. Bombín. O Colmillo Extreme, ¿no era el tuyo? Colmillo Sí, Extreme, Pollito Águila, era Pollito Águila. Pollito Era Extreme. Pollito Águila. Colmillo No Bombín funcionaba. Extreme. Bombín. Señores, estamos llegando ya al final de los populares. Oigan, por cierto, también una mención para que no se pierdan un nuevo producto de RTV Deportes, Arriba el Águila, todos los jueves 5:30 de la tarde. Un producto en el que conduce Cristian Pale, Edgar López y que Producto tiene que ver de Ipstriano. con la Liga Mexicana del Béisbol. Ah, y la producción de Ipsiano. El productor. Gracias, nos vemos. Bye.